En Efesios capítulo 5 y vamos a leer solamente un versículo que yo creo que ya es conocido de todos nosotros. Vamos a darle lectura a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 5, versículo 20. Dice así la palabra de nuestro Dios: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Inclinen su rostro, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te alabamos y te glorificamos, te damos la honra y la gloria, Señor, solamente tú eres digno de recibirla, Señor, y en este momento que nos disponemos a estudiar tu palabra, Señor, te suplico que seas tú, Señor, el que hables al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Úsame, Señor, para poder compartir con mis hermanos, Señor, lo que tú has hablado ya a mí, Padre Santo, a mi corazón, Señor, que lo pueda yo compartir, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, con mis hermanos, y que pueda ser también de bendición para cada uno de ellos, Padre Santo. Por favor, Señor, te suplico todo esto, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta tarde. El título, hermanos, de la predicación de esta tarde es Dad gracias por todo. Dice, dad gracias por todo. Y dice el versículo que ya leímos, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y no sé ustedes, hermanos, pero cuando yo leo este versículo o encuentro en alguna porción de la palabra de nuestro Dios esta instrucción que tenemos, porque es una instrucción de nuestro Dios, de dad gracias o dar gracias, pues me lleva a pensar, hermanos, en todo lo que es nuestra vida como seres humanos. Y pienso y me lleva a que si Dios lo puso ahí en la palabra de nuestro Dios, no solamente el dar gracias, sino le agregó por todo, es porque así quiere nuestro Dios que sea la vida de gratitud del cristiano, dando gracias a Dios, como lo dice aquí, por todo. Y suena muy sencillo de leerlo, hermanos. Dad gracias por todo. Qué fácil, ¿no? Cortito, conciso y listo. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando tenemos que ponerlo en práctica? ¿Qué pasa cuando tenemos que poner en práctica esta instrucción de la palabra de nuestro Dios? Es muy fácil para nosotros dar gracias cuando nos suceden cosas buenas. Es muy fácil para nosotros dar gracias, hermanos, cuando todo va bien en nuestra vida, cuando no hay dificultades, cuando no hay nada que nos angustie, cuando no hay nada que nos preocupe, cuando no hay nada que nos genere una situación así de incertidumbre en nuestra vida, ¿sí? Y de hecho, hermanos, instruimos a nuestros hijos bajo la encomienda de agradecer. ¿Qué sucede cuando alguien le da algún presente a nuestros hijos? ¿Qué les decimos? ¿Qué les decimos? ¿Cómo se dice? Le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? O cuando alguien les dice algún halago de que, ay, qué niño tan bonito, qué niño tan inteligente, ¿qué les decimos? ¿Cómo se dice? Recordándoles que tienen que dar gracias, ¿verdad? Pero cuando a uno de nuestros hijos, hermanos, dice, ay, qué niñito tan feo. Hijo, ¿cómo se dice? ¿No, verdad? Y a lo mejor ese, qué niñito tan feo, fue porque algo hizo mal nuestro hijo. Porque algo hay que corregir de nuestro hijo. A lo mejor, no digo que siempre. Sin embargo, no enseñamos a nuestros hijos
a que en situaciones adversas o en situaciones que no parecen muy agradables para nosotros, den gracias, ¿sí? Hoy me decía mi nieta, la más chiquita, es que dicen que soy una chismosa, ¿no? ¿Por qué? Porque ella pues siempre se dirige a nosotros cuando algo no le parece y viene, y pues los niños lo toman como que acusa, ¿no? De que es que no me juntan o no me dan esto o no me comparten, ¿no? Y entonces los niños le han dicho, pues, que eres una chismosa. Y así me decía, y es que dicen que soy una chismosa. Y créanme que no le dije, diles gracias, porque te dijeron eso, ¿sí? No los acostumbramos y entonces así crecemos, acostumbrados a dar gracias cuando todo va bien, cuando todo nos gusta y todo se hace conforme a lo que nosotros deseamos y conforme a lo que nosotros queremos. Pero cuando vienen situaciones adversas a nuestra comodidad, a lo que nosotros deseamos y a lo que nosotros queremos, ¿cómo nos cuesta trabajo ser agradecidos y dar gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, vamos a ver en este tema que la palabra de nuestro Dios nos invita y nos enseña y nos instruye a dar gracias a Dios en todo. Y todo, hermanos, significa todo, ¿verdad? Todo significa todo, no nada más en las cosas buenas, no nada más cuando oramos al Señor y Dios nos contesta y su voluntad es lo que nosotros pedimos y entonces vemos una respuesta positiva a nuestra oración y entonces sí, muchas gracias, Señor. La palabra de Dios hermanos, en este versículo, de hecho es el primer punto a analizar, que es un mandato, hermanos, esto de dar gracias en todo, es un mandato, hermanos, que encontramos a lo largo de toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El propósito de esta predicación, hermanos, no va a ser el buscar todos los versículos y ponernos a ver en cada uno, sino el propósito de esta predicación va a ser el ver las situaciones y sobre todo las situaciones adversas a nuestra voluntad en las que nosotros debemos de dar gracias, hermanos. Y el mandato es claro, nos lo enseña la palabra de nuestro Dios, hermanos, y no solo en este versículo que acabamos de leer, porque dicen quien estudia la palabra del Señor y cuando nos enseña o se nos enseña a poder encontrar qué es un mandato en la palabra de nuestro Dios y qué es una regla que podríamos aplicar para todos los cristianos, dice que debe ser clara no solamente en un versículo, sino que tiene que ser a lo largo de toda la Escritura y en varios versículos. Y este mandato, hermanos, de dar gracias en todo, está a lo largo de toda la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar solamente unos versículos. Ya leímos Efesios 5:21, Primera de Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias en todo, así inicia el versículo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, ¿no? Y aquí a lo mejor dicen, bueno, no dice que dad gracias en todo, pero dice, por nada estéis afanosos. ¿Cuándo estamos afanosos, hermanos, por algo? ¿Qué significa eso de estar afanosos? Preocupados quizás, angustiados, apurados por algo, ¿verdad? Y dice que en esas situaciones, en esos momentos, en primera dice, no estés afanosos, sino que sean conocidas, pon delante de Dios todas tus necesidades, pero dice, con acción de gracias, con acción de gracias. Señor, ¿sabes cuánta necesidad tengo de esto? Porque o a lo mejor hoy amanecí sin nada para poder comprar para comer. Gracias, Señor.
pongo mi necesidad delante de ti. No sé de dónde va a salir, no sé cómo lo vas a dar, pero gracias, y aquí está mi necesidad delante de ti, Señor. Dad gracias, con acción de gracias, ¿verdad? Santiago, hermanos, también dice, tened por sumo gozo, allá en el capítulo 1, versículo 2, cuando os halléis en diversas pruebas. Y el gozo, hermanos, sin duda alguna lleva implícito una gratitud en nuestra vida hacia nuestro Dios. ¿Y cómo vamos a tener por sumo gozo, hermanos, cuando nos hallemos en diversas pruebas? Difícil, ¿verdad? Pero es la instrucción que tenemos en la palabra de nuestro Dios. Y así, hermanos, podríamos buscar desde el Antiguo Testamento, allá en los Salmos y en otras porciones de la Escritura, encontramos mucho la instrucción de ser agradecidos con nuestro Dios, aún en diferentes situaciones que no sean adversas y que no sean conforme a lo que nosotros queremos, conforme a lo que nosotros pedimos. Y esto, hermanos, nos enseña que la vida del cristiano, hermanos, no es miel sobre hojuelas. La vida del cristiano, hermanos, es una vida de, si lo vemos y hablamos humanamente, de cosas buenas y cosas malas, viéndolo desde nuestro punto de vista. A veces tenemos problemas y situaciones. El día en que menos nos lo esperamos, el día que menos tenemos dinero, chocamos. Y resulta que el dictamen que dio el perito dice que nosotros tuvimos la culpa. Nos compartía en un grupo de oración una hermana y nos compartía una vez y dice, hermanos, oren por mí porque acabamos de chocar. Chocamos y no fue contra cualquier vehículo, fue un auto de alta gama y pues el peritaje salió contrario a nosotros, hermanos. Y no tenemos ni un quinto. Y no está asegurado nuestro carro. Y no sabemos qué vamos a hacer. En ese momento, yo creo que lo que menos nos dan es darle gracias a Dios. Pero la Escritura dice, dad gracias en todo. Es un mandato que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Y para poder hacerlo, hermanos, para poder cumplir con este mandato, tenemos que entender qué es Dios y quién es Dios. Y entonces nos va a costar menos trabajo dar gracias en situaciones adversas en nuestra vida. Estar agradecidos con nuestro Dios por situaciones que pasan en nuestra vida y que no nos gustan y que no nos son agradables. Si nosotros entendemos quién es Dios y la relación que nosotros guardamos con Él, nos va a ser más fácil, hermanos. En el Instituto de Formación Cristiana estamos estudiando la Confesión de Fe de Westminster, ¿verdad? Apenas hoy terminamos el capítulo 3, ¿verdad? ¿Sí? El capítulo 3, hermanos, de esta confesión habla del decreto eterno de Dios, precisamente. Precisamente habla del decreto eterno de Dios, el capítulo 3 de la Confesión de Westminster, y nos muestra precisamente algo de lo que es Dios y que a veces nos cuesta trabajo aceptar y entender. Inicia este capítulo enseñándonos y diciéndonos que Dios es soberano, ¿sí? Dice el inicio de este capítulo que Dios, desde la eternidad, hermanos, no ahora, no cada día Él se levanta y empieza a planear qué va a ser de la vida del ser humano al otro día, no, desde la eternidad, dice lo que hemos estudiado y nos enseña la palabra de nuestro Dios, ahorita lo vamos a soportar con unos versículos, dice que Dios ordenó o decretó, hermanos, desde la eternidad
todas las cosas, todo lo que ya sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Ya está ordenado, decretado de parte de nuestro Dios. Claro, también agrega y enseña que esto lo ha hecho con su santo y sabio consejo, ¿sí? O sea, no lo hizo nada más así al aventón, de que Dios dijo, yo soy Dios y voy a ordenar todas las cosas como a mí se me antoja. No, hermanos, lo hizo de una manera santa, perfecta y sabiamente, hermanos, ¿sí? De una manera tan sabia y tan perfecta que no hay error alguno en lo que Él ha decretado, en lo que Él ha determinado para la vida de cada uno de nosotros, para tu vida, para mi vida. Entonces, si nosotros podemos comprender a la luz de la Escritura esto de quién es Dios en relación a nosotros y qué tiene que ver Dios en la vida de nosotros, hermanos, podremos con mayor facilidad dar gracias en todo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 11, que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice Romanos capítulo 9, versículo 18, refiriéndose allá hablando acerca del faraón, dice que de manera que de quien él quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ese es Dios, hermanos. Pero ese endurecimiento y ese tener misericordia de quien Él quiere, hermanos, lo hace santa y sabiamente. ¿Sí? A lo mejor nosotros no lo podemos entender y no lo podemos ver y no podemos entender por qué tuvo misericordia del ladrón que estaba ya al lado de la cruz de Cristo en el último momento de su vida, y por qué vemos que alguien que se esfuerza por portarse bien no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Y no entendemos. Pero debemos de creer lo que dice la palabra de nuestro Dios y aceptar que Dios lo ha hecho y ha determinado todas esas cosas santa y sabiamente, hermanos. Y entonces podemos aplicar eso a todo lo que sucede en nuestra vida. Y entonces cada situación que pasa en nuestra vida, hermanos, sea buena o sea mala a nuestro considerar, podemos saber, hermanos, que Dios la ha decretado santa y sabiamente. A lo mejor no lo vamos a entender, hermanos, mientras estamos aquí en la tierra. Y nunca nos va a quedar claro cómo es que Dios decretó esto si yo no le veo lo santo y lo sabio por ningún lado. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra mente, hermanos, dista mucho de la mente de nuestro Dios. Entonces no nos aferremos y no querramos entenderlo, creamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Job, tratando de entender y tratando de hallar una explicación a lo que estaba pasando en su vida, él llega un momento en que piensa, eso es que no merezco todo esto que me está pasando, yo he hecho bien, ¿no? Y incluso le debate ahí a sus amigos que le dicen, no, arrepiéntete, algo has de haber hecho mal, porque Dios no castiga así a la gente por nada, le empiezan a decir, ¿sí? Pero hasta que llega un momento en que Dios viene y habla directamente con Job y le dice, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? ¿Dónde estabas cuando yo formaba la tierra? Le dice. ¿Quién ordenó sus medidas? Y así le empieza a decir Dios, haciéndole ver para que Job reflexione de quién es Dios, porque de esa manera a Job le iba a costar menos trabajo entender y dar gracias aún en la situación que estaba viviendo. Tenemos que mirar a Dios, hermanos, en nuestros momentos más difíciles, en nuestros momentos de mayor angustia, de mayor preocupación, de mayor tristeza, tenemos que mirar a Dios
para poderle dar gracias a Dios por ese momento, por esa situación. Solamente cuando lo miramos a Él y entendemos quién es Él, podemos darle gracias aún en esos momentos de tribulación, hermanos. Porque entendemos a la luz de su palabra que aún eso Él lo ha hecho y lo ha determinado y lo ha ordenado santa y sabiamente, hermanos. Así que cuando algo adverso, hermanos, nos suceda, cuando algo malo pase en nuestra vida, cuando aquello, hermanos, porque a veces como seres humanos tenemos situaciones que ni siquiera hemos vivido y nos angustia. Y pensamos, ay, si nos pasara esto. Y vivimos angustiados, a veces pidiéndole al Señor que no nos pase lo que ni siquiera nos ha pasado, hermanos, de verdad. Cuando eso sucede, hermanos, veamos, volteemos a ver quién es Dios, hermanos. ¿Quién es Dios y qué relación guarda en nuestra vida? ¿Qué relación guarda? Él decretó toda nuestra vida, hermanos, así de sencillo. Toda la determinó Él y la decretó. Esa es la relación que guarda Dios con cada uno de nosotros. Es nuestro creador. Él nos hizo. Leímos el Salmo al principio, el Salmo 148. Dice que la creación le debe honra y gloria a Dios porque Él la hizo. Así de sencillo, porque Él la hizo, porque Él la creó. Con mayor razón nosotros, hermanos, Él nos hizo y Él determinó la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo no darle gracias ante todo lo que sucede? Ahora, Dios tiene un propósito, hermanos. No crean que Dios diseñó la vida de nosotros así de que le va a pasar esto a Francisco Soto y va a vivir así, va a tener esta situación y va a tener esta otra, y listo, y a ver cómo se las arregla. No, hermanos. Dios lo hizo con un propósito, hermanos. Dios lo hizo con un propósito y cuando nosotros entendemos ese propósito, nos cuesta menos trabajo dar gracias a Dios en esas situaciones, ¿sí? Y esas situaciones, hermanos, adversas, y esas situaciones difíciles, y esas situaciones en las que no nos dan ganas de darle gracias a nuestro Dios, tienen el propósito de que Dios quiere hablar a nuestro corazón, hermanos. Porque a veces somos duros y no entendemos, hermanos. Cuando todo va bien, hermanos, a veces nos olvidamos de nuestro Dios. Nos olvidamos de darle gracias, ¿sí? Pasa un día en el que no nos sucedió nada adverso, todo fue de maravilla, todo salió muy bien, no hubo ninguna situación ni nada que nos causara ninguna angustia, ninguna preocupación, y a veces hasta se nos olvida darle gracias a Dios porque no hubo situaciones así. Entonces, hermanos, Dios, créanme, que cuando Él quiere que nosotros, o cuando Él quiere hablar a nuestro corazón, Él nos lleva a situaciones de este tipo, hermanos. Oseas capítulo 2, versículo 14, dice: pero aquí yo la atraeré a mí y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dice, la llevaré al desierto. ¿Es un lugar bonito el desierto, hermanos? No, ¿verdad? Miren, lo más cercano, hermanos, que yo he vivido, y así, yo creo que el desierto es mucho peor, hermanos. Un día que salimos a dar mantenimiento a un repetidor acá en Huetamo, a un repetidor que tiene gobierno del estado en la punta de un cerro, íbamos a un mantenimiento muy rápido, ¿sí? Entonces no llevamos nada para comer ni agua extra,
una botellita de agua y listo, íbamos en una camioneta 4x4, que sabíamos que sube perfectamente hasta el sitio, y era un mantenimiento así como de ir y resetear el equipo y volvernos a bajar, ¿sí? Así de rápido era. Entonces, pues íbamos bien confiados, no subimos nada de víveres, ni agua, ni nada. Pero ¿qué creen? Que llegando allá, pues cuando está muy empedrado el camino y todo, un pico de una piedra, ¡puf!, que explota una de las llantas de la camioneta. ¿Y qué creen? No llevábamos refacción. No llevábamos refacción, amigos. Y entonces dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero, avisar acá a la oficina, se ponchó la llanta, procúrenos que alguien venga a ayudarnos, a ver si alguna patrulla quiere subir, ayudarnos, o alguien del ejército, qué sé yo. Como llevábamos buena relación con todos ellos, pues a ver quién quiere, ¿no? Pues no, se intentó por todos lados y no. Los polis que no tienen para gasolina y pues no tienen cómo subir. Y los del ejército, pues no logramos contactar a nadie y no hay cómo subir. Entonces ya después ya era como mediodía, 1 de la tarde, y le digo al compañero que, ¿sabes qué? Pues cierra la camioneta y vamos a bajarnos. ¿Qué hacemos aquí? O sea, nosotros no podemos hacer nada por la camioneta, vamos a bajarnos. Obviamente, lo poco que llevamos de agua, hermanos, para esa hora ya no lo habíamos acabado, ¿sí? Entonces, bájale, empieza a bajar del cerro allá en Huetamo, que bueno, los calores que estamos sintiendo ahorita aquí en Morelia, un poquito parecidos, pero nada que ver con el calor también de allá de Huetamo. Y bájale del cerro, hermano, y ya no tienes agua. Y te vas a echar por lo menos unas 2 horas y media caminando para llegar al poblado más cercano. Entonces, hermanos, mientras es el cerro, no hay mucho problema porque hay un poquito de árboles, va uno ahí entre la sombrita y todo, ¿no? Ahí va. Pero hay una parte ya terminando el cerro, todo lo que es el valle, pura arena, hermanos, pura arena, ¿sí? Son como unos 4 kilómetros, yo creo, ¿sí? Calientísima la arena, hermanos. Ya bien agotados porque ya habíamos bajado todo el cerro sin agua, ¿sí? Entonces, ahí veníamos, apenas ya dábamos el paso, ya nuestros pies todos bien calientes, hermanos. Y ya veíamos cerca la comunidad que estaba y viene una camioneta y le digo a mi compañera, hay que decirle que nos lleve porque yo no sé, de verdad, ya aunque es poco lo que nos falta, no sé si vamos a llegar. Y ya nos subió ahí a la caja la camioneta y nos dejó enfrente de la tienda, la primera tienda que encontramos, ¿no? Arrasamos ahí con agua mineral, Coca, Gatorade, de todo. Nos acabamos ahí lo que había en la tienda, hermanos. Pero el desierto no es nada agradable. Lo traje a coalición, hermanos, pensando en el versículo que acabamos de leer. Dice que Dios, dice, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿A dónde nos lleva Dios, hermanos, y a dónde nos va a llevar cuando quiere hablar a nuestro corazón, hermanos? Al desierto. Situaciones adversas, hermanos. Allí nos va a llevar nuestro Dios con ese propósito. Y Él lo va a hacer, hermanos, cuantas veces sea necesario. ¿Cuántas veces tú vas a preocuparte por tu hijo y le vas a decir cómo debe de andar y qué debe hacer? ¿Y cuántas veces le vas a recomendar que haga esto, que haga lo otro? ¿Cuántas veces, hermanos, en tu vida? Todas las veces que sean necesarios, ¿verdad? Siempre, y aunque ya esté grande y todo, no vas a dejar de hacerlo como padre. No dejamos de hacerlo. Porque amamos a nuestros hijos, porque queremos que les vaya bien en la vida. Así es que Dios no va a dejar de hablar a nuestro corazón, hermanos, a lo largo de toda nuestra vida, porque Él nos ama. Si somos sus hijos, Él nos ama. Y por ese amor, hermanos, que Él tiene, Él va a hablar a nuestro corazón cuantas veces sea necesario. Y nos va a llevar al desierto cuantas veces sea necesario, por amor a nosotros mismos,
aunque nosotros no lo entendamos, aunque para nosotros sea duro, aunque nosotros lleguemos a un momento en que le digamos, Señor, ya déjame en paz. Él nos va a seguir llevando al desierto para hablar a nuestro corazón, hermanos. Porque Él conoce mejor nuestra vida que nosotros mismos. Él nos conoce mejor a nosotros mismos que nosotros mismos, hermanos. ¿Sí? Y Él sabe cuándo necesitamos corrección, cuándo necesitamos ser enderezados, hermanos, cuándo nos estamos yendo por el camino que no le es agradable a Él y que no va a ser bueno para nosotros. No se trata de que sea agradable para Dios, hermanos, porque entonces tratamos y vemos, como mucha gente dice, un Dios egoísta. Ay, sí, pues no, si Dios creó todo para su gloria, para su alabanza, es porque es un Dios egoísta. No, su gloria y su alabanza se cumplen, hermanos, con el bien nuestro, ¿sí? La creación, decía el Salmo 148 que leímos, Él puso leyes, las cuales la creación no las traspasan para nada. Y de esa manera es alabado y glorificado. Y a un árbol no le cuesta trabajo ser árbol porque fue hecho para ser un árbol. A un perro no le cuesta trabajo ladrar porque fue hecho para ser perro. Si nosotros queremos hacer un gato y queremos que haga como gatito, pues claro. Pero siendo él como es, un animalito para lo cual fue hecho, de esa manera alaba y glorifica a Dios. Entonces, cuando Dios nos quiere enderezar y nos quiere llevar para que seamos conforme al diseño que Él nos hizo, hermanos, es porque es lo mejor para nosotros. Y de esa manera Él es glorificado. De esa manera le damos la honra y la gloria de Dios, siendo conforme a lo que Él quiere que seamos, porque eso es lo mejor para nosotros. Entonces no se trata de un Dios egoísta, se trata de un Dios amoroso y misericordioso para con nosotros. Y aplicando ese amor y esa misericordia en nosotros, Él es alabado y glorificado, hermanos. Así que, hermanos, aprendamos a dar gracias a nuestro Dios ante cualquier situación. Y si no lo hacemos, hermanos, Dios nos seguirá llevando al desierto para hablar a nuestros corazones. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias porque podemos entender a la luz de tu palabra que nuestra vida debe ser una vida de gratitud, Señor, para contigo, para tu honra, para tu gloria, Padre. Gracias por todo lo que nos has dado, por todo lo que no nos has dado, Padre Santo, por todo aquello, Señor, que hemos pedido y tu respuesta ha sido un no, por todo aquello que hemos pedido y que también tu respuesta ha sido un sí. Gracias por todo, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Y te agradecemos porque nos amas, Señor. Y que por ese amor, Padre Santo, podemos tener la seguridad que tú, Padre Santo, hablarás a nuestro corazón de la forma que tú tengas ya determinado y preordenado, Padre Santo, cuantas veces sea necesario para bendecirnos y para tu honra y tu gloria, Padre. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a vivirlo, Señor. Ayúdanos a creer conforme a tu palabra, Señor. Que tú, Señor, ordenaste ya toda nuestra vida, Señor. Y sabiendo eso, Señor, que te busquemos, Señor. Que aprendamos a escuchar tu voz, a vivir, Padre Santo, conforme a tus instrucciones, Señor. Ayúdanos, Señor. Nuestro ser, Señor, está contaminado, Señor, y es contrario a tu voluntad, Padre. Pero en nombre de nuestro Señor Jesucristo te suplico, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos ilumine, nos ayude, nos fortalezca, Señor, para vivir conforme al diseño que tú tienes para cada uno de nosotros ya determinado, Padre. Ayúdanos, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.